Buenos días al grupo de Iglesia Bautista Reformada de la Gracia, el habla del Señor Jesucristo. Hoy es viernes 10 de diciembre del año 2021 y vamos a continuar con nuestra serie que estamos aprendiendo sobre aprendiendo a evangelizar. Y en el día de hoy vamos a ver Jesucristo nuestro sustituto. Esta es la tercera entrega que estamos haciendo entonces para aprender a evangelizar. Después de mostrar el carácter de Dios y el carácter de toda la humanidad, vamos a ver que Jesucristo es nuestro sustituto. Es la respuesta que Dios da a la humanidad para satisfacer por completamente nuestros pecados o crímenes contra Él. Vemos cómo por medio de la cruz el Señor, el Padre, soluciona ese gran dilema que hay. Entonces las escrituras nos muestran que solamente hay un Dios verdadero, no existen muchos, sino solamente uno, que existe como Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora son tres personas distintas, que comparten la misma naturaleza o esencia divina y se relacionan el uno entre el otro. Y las escrituras nos muestran que fue el Padre el que envió a su Hijo como sacrificio por nuestros pecados y fue el amor del Hijo el que él se conmovió y llevó y quiso ofrecerse a sí mismo por nosotros. Juan 3, versículo 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Primera de Juan capítulo 4, versículo 8 dice, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Y en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él, y en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y Juan capítulo 13, 15, versículo 3 dice, nadie tiene mayor amor que este que uno ponga su vida por sus amigos. Y eso es lo que hizo el Señor Jesucristo. Entregó su vida o el sustituto por nosotros. Ahora vamos a hablar un poco de lo que es la cruz. La cruz donde se lleva, podríamos decir, ese sacrificio, el altar, podríamos decir, donde Jesucristo muere o el Hijo de Dios se ofrece a sí mismo como un sacrificio por los pecados del hombre o de aquellos que el Padre le entregó para hacer propiciación y después expiación de los pecados. ¿Mm? Y ahí es donde tenemos que ver nosotros cuando hablamos del amor de Dios. O sea, primero tenemos que ver lo grande, vamos a decir, de nuestro pecado, porque Dios amó tanto, vamos a decir, a aquellos que le entregó al Hijo, que dio a su Hijo propio, a su Hijo unigénito, de tal manera que el mundo podríamos decir, aborrece a Dios. Y eso es lo que Dios le sujetó al Señor Jesucristo, a su Hijo, de una forma cruel, de una tortura y muerte. En esa época, comentan los historiadores, que la cruz era, podríamos decir, lo que se había inventado, lo mayor tortura que podía haber en esa época romana. Y es ahí donde el Padre lo entrega a su Hijo. Entonces hay que entender la grandeza y la total depravación de nuestro pecado y lo que merece nuestro pecado y la tortura. Es importante entender eso. No son pequeños pecados, es grande nuestro pecado, nuestros crímenes que hemos cometido contra Dios, nuestras penalidades, todo merece un castigo severo por haber pecado contra Dios y tienen que ser pagadas. Y esto fueron pagadas por medio de los sufrimientos y la muerte del Hijo de Dios. Por eso que es importante entender este plan vamos a decir, de antes de la fundación del mundo. El dolor que llevó el Señor Jesucristo, que el profeta Isaías lo describe claramente en Isaías 53. En la cruz del Calvario fue indecible el dolor que él llevó, varón de dolores. Creo que nadie podría llevar o enfrentar esa cruz. Cristo fue no solo eso, amado, sino que él tuvo que sufrir, podríamos decir, el juicio de Dios, la justicia de Dios que demandaba y demanda satisfacción por nuestros pecados, aquellos que no están en Jesucristo. Él es el único que calma o satisface la justicia de Dios. Es el único que apaciguó la ira. Dios furioso está contra el pecador. Imagínese. Usted vio un hombre enojado, vio una mujer enojada, son furiosos, parece que quieren destruir. Imagínese a Dios furioso contra la humanidad.
lo que sería. ¿Usted vio con esos hombres furiosos, grandotes, pegan un manotazo y hacen volar una mesa? Imagínese Dios si se enojara. Yo creo que mueve la mano y hace volar 3 planetas, por lo menos. O una galaxia completa. Furioso Dios está. Entonces Jesucristo es el único que pudo apaciguarlo. No hay otro que pueda apaciguar y calmarlo al Padre. Él es el único que llevó nuestro pecado. Él se hizo maldición en nuestro lugar. Incluso él fue abandonado por su Padre. Él sufrió toda esa castigo, la ira que teníamos que llevar usted y yo. Por eso no me voy a cansar, por más que muchos se molesten, ese evangelio que presentan hoy, que no confrontan al pecador, que todo es risa y jajajaja. No es así. Y ahora se viene la época de este espíritu navideño, que todo se atreven a poner en los altares, en las iglesias, todos el jojó barbudo ahí, entrando ahí como diciendo que eso es la iglesia de Dios, eso es hacer sacrilegio, meter cosas del mundo adentro. De verdad no hay temor, no conocen la justicia, la santidad. Dios está apartado del mundo. La iglesia está apartada, no hay que traer el mundo adentro de la iglesia. Isaías 53, versículo 6 dice que todos nosotros nos descarremos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Al que no conoció pecado por nosotros los hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. El que no hizo nada, ni siquiera una mirada de lascivia, ni siquiera una mirada de codicia cuando tuvo hambre, no codició, cuando tenía hambre dijo, transforma esta piedra, ¿por qué estás pasando hambre? No, porque es la voluntad de mi Padre que yo padezca esto. Imagínense, Cristo sufrió nuestra maldición. Él fue maldito por Dios. ¿Qué significa eso? Él fue el objeto de la ira, del disgusto. Se expuso a su ira. ¿Quién puede hacer eso? Ponerse delante de él para llevar el castigo del Padre. Y todos estábamos bajo la maldición de Dios, aquellos cuando nosotros o yo o otros estábamos en el mundo perdidos, bajo la maldición y yo no sabía. Hasta cuando escuché el glorioso evangelio y me mostró mi condición pecaminosa, a causa de mi propio pecado, no de los demás, mi propio pecado. Y entendí que Jesucristo era el único medio para salvarme de esa maldición. Andaba contento por ahí predicando que Jesús te ama y hace esta oración. Y Dios te va a solucionar las cosas. Hasta cuando entendí que Dios estaba airado, que Cristo fue hecho maldición. Y yo andaba predicando de la bendición de Dios. Vení y recibí la bendición de Dios. Cuando yo no entendía que estaba bajo maldición. Y pude entender que Cristo había sufrido el juicio de Dios en el lugar mío, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerla. Gálatas capítulo 3, versículo 10. Y Gálatas capítulo 3, versículo 13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecha por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado bajo un madero. ¿Qué nos redimió? Compró. Dijo, consumado es, tetelestai, está pagado, Padre. Acá está, doy mi vida por ello. ¿Se da cuenta? Entregó su vida. ¿Usted entregaría la vida por un patricida, por alguno que mata? ¿Haría eso? ¿Por un borracho, un drogadicto, fornicario, vicioso? ¿Daría la vida usted? No, diría, no vale un peso. ¿Para qué me da si se va a volver a su propio pecado? Él sí. Dio su vida. Murió colgado en un madero. Aquellos que conocen de medicina y estudian un poco la forma de morir se dan cuenta. La forma que se quedaba sin aire, él, sus pulmones, hacía, se levantaba para arriba como para hacer así, para poder respirar otro poco más. Algunos se dejaban bajar para abajo ya para morir directamente. De alguna forma morían asfixiados. Aquellos que alguna vez casi se ahogan en el agua, en el mar, como yo, saben lo que es eso. Es horrible. Cristo fue abandonado por Dios. Se fue y dijo, ¡Abba! Y el Padre lo abandonó.
Aquellos que una vez han pecado muy fuerte se van a dar cuenta de lo que es eso. Sentir vacío en el pecho. Sentir de que nada te llena. Necesitas una persona, necesitas un vicio, un juego, alguien porque te sentís solo y deprimido. ¿Por qué no tenés a Dios? Y aquellos que lo tienen en pecado se dan cuenta que el Señor se apartó. Hasta que no confiesa su pecado y el Señor otra vez estamos de nuevo. Y te siente el gozo de nuevo. El Señor está acá de nuevo. Eso solamente lo entienden los cristianos. No lo que hicieron una simple profesión de fe con su boca. Es un cristiano que sabe lo que cuando el Señor vuelve de nuevo por usted confesado. Eso sintió él por primera vez. No estaba el Padre. Fue algo horrible para él. Fue separado de su presencia. Y así está la humanidad, separada de Dios. Por eso busca cosas en el mundo, amados. Nada lo llena. Él vino para dar su vida, para que no haya más esa separación eterna entre usted y Dios. Él llevó nuestro pecado en el Calvario y fue abandonado por Dios, para que usted no sea abandonado por Dios. Pero nuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Ve? Es el pecado lo que separa a Dios de la humanidad. Y es así. Acerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani, que esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Sabe por qué? Por causa del pecado de usted y mío, que cargó. El Padre se apartó del pecado. Ah, pero Dios ama al pecador, como dicen muchos. No, está furioso. Ese es el mensaje. Ese es el mensaje. Cristo sufrió la ira de Dios por nosotros. Y es una verdad que a la gente no le gusta oír. No es muy popular este mensaje que estoy dando. Son duras palabras de oír. No, vamos a predicar del amor de Dios. Pero el amor de Dios es el cumplimiento de la ley y entregar a su Hijo. Y eso es lo que nos enseña el verdadero Evangelio. Está enojado, airado, a causa de la maldad, que el hombre no quiere arrepentirse. Lea Salmo capítulo 7, versículo 11. ¿Qué dice? Dios es justo y está airado contra el impío todos los días. Está enojado, furioso. No es una emoción como que el increíble Hulk, que no se controlaba, irracional, casi egoísta, no. Es por causa de su santidad y su justicia y su amor, que Dios es bueno, no puede ver el pecado. Por eso, no es que es una ira así loca. No me acuerdo, creo la palabra en el griego, creo que es orgé, que es una respuesta a su santidad. Creo que algo así en el griego, no me lo acuerdo bien. Pero porque Dios aborrece el pecado. Viene esa ira, así como el Señor vio y pegó con el látigo, vio, porque vio ese pecado que estaban lucrando con las cosas del Señor. Y eso es lo que sucede, eso es lo que vemos nosotros. Dios está enojado, pero para apaciguar su ira y su enojo contra esta humanidad pecaminosa, debemos entender la cruz, que Cristo sufrió la ira de Dios Padre en la cruz. Por eso es importante predicar del verdadero evangelio, que es así. Dice Jeremías: así me dijo el Señor de Israel: toma mi mano la copa del vino de este furor y da de beber a él a todas las naciones en cual yo te envío. Está irado el Señor. Podría nombrar muchísimos textos. Que Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, fue azotado, herido por Dios, abatido, herido por nuestras rebeliones, morido por nuestros pecados, el castigo de nuestras paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. O sea, ¿qué? ¿Curado de qué? Del pecado. De eso. Dios quiso quebrantarlo, lo sujetó a padecimiento cuando había puesto su vida de expiación por el pecado. Y pero verá un linaje, y si vivirá por largo día, y la voluntad del Señor será sobre su mano prosperada. Pero Él va a resucitar, y resucitó. Él murió en nuestro lugar. Eso vamos a decir es lo que demanda la ley. Pagar. Esto es un deudor. Y ese es el juicio. ¿Qué hará el día ese? Ah, Dios me dijeron que me ama mucho y que si lo aceptaba, en mi corazón estaba todo bien. No, amados, no es así. La Biblia nos enseña otra cosa.
Nosotros estamos bajo ese juicio y la única forma es aceptar esa expiación y propiciación que hizo el Señor en nuestro hogar. Porque la paga del pecado es la muerte y la dádiva o el regalo, si quiere decirle de Dios, vida eterna en Cristo Jesús. El regalo de hoy, que hoy dice, oh, llega el espíritu navideño. El mejor regalo que puede recibir usted es tener vida eterna. Y empezar el próximo año con una vida nueva, pero en Cristo Jesús. Es arrepintiéndose de toda esta vida y todo este año, que la gente empieza a pensar su vida, ¿qué hice todo este año? Es volverse. Y lo bueno es que Cristo no solo murió, como festejamos los domingos, Cristo resucitó, se levantó. No solo murió por sus pecados, resucitó de los muertos al tercer día y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Este es el Cristo de la Biblia que predico, no ese otro Cristo que predican por ahí. Y esta es la evidencia de Jesucristo, es que ha resucitado. Y la evidencia que resucitó es que Dios aceptó al levantarse porque Dios estuvo contento con ese sacrificio de Cristo, y en el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Es por la que usted es justificado y Dios le levantó al Señor y también nosotros nos levantará con poder. Si lo levantó a Él, usted muere y usted es resucitado ahora en el Espíritu, y si muere va a ser resucitado en un cuerpo, en un día, en su segunda venida. Y si no muere, estoy predicando en este momento y Cristo viene, mi cuerpo, mi espíritu sale al encuentro. No veré la muerte como tengo que hablar el domingo, como sucedió con Elías. Hoy es un tiempo de gracia. En el próximo entrega vamos a ver cuál es la respuesta del Evangelio. Que tenga un bonito día.